Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la Embajada de México y nuevamente les doy la bienvenida a este Café con la Embajada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Mora Catlet. Él es director de cine, editor y guionista. Gracias por venir a visitarnos, Juan, y estar aquí con nosotros. Primero platícame un poquito de ti, ¿eres mexicano? ¿De qué estado eres? Nací en la Ciudad de México. Mi padre es de Michoacán. Él fue miembro del famoso taller de la gráfica popular, que hacían arte para el pueblo, ¿no? Grabado sobre todo, donde conocí a mi madre, que venía de Washington con una beca a estudiar talla en madera y a hacer un proyecto que después se volvió muy famoso, que se llamaba la Mujer Negra. En esa época se decía The Negro Woman, ahora ya no se usa eso, ahora es The Black Woman, en fin, ya. Sí. Y pues crecí allá en la Ciudad de México, ahí estudié, me formé sobre todo en las escuelas públicas, hice la prepa en la UNAM y entré a la escuela de cine, entonces no era escuela, era un centro de estudios cinematográficos de la UNAM. Después me dio una beca para venir a estudiar aquí a Praga, Checoslovaquia, donde estuve cerca de 7 años estudiando cine, mi maestría. Ya regresé a México a trabajar allá. Comencé dando clases en la escuela de cine y posteriormente empecé a dar clases también en la segunda escuela de cine, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y prácticamente todos los cineastas mexicanos contemporáneos fueron mis alumnos, entonces soy una especie Una gran trayectoria. Pero a ver, ¿cómo surge esa pasión por el cine? No tengo idea, yo quería estudiar física nuclear. Bastante, digamos que el cambio fue dramático. Pues no tanto, porque el cine también es un arte del espacio y el tiempo, Claro. que es la base de la física. Y un día mi padre me pregunta, Juan, ¿qué quieres estudiar? Yo voy a decir física y abrí la boca y salió cine. No sé por qué, pero así fue, ya me dediqué a esto. También he hecho varias películas. Sobre todo me interesa mucho nuestras raíces indígenas. Entonces hice una película sobre la época del Moctezuma I, cerca de 50 años antes de la conquista. Habla de náhuatl clásico, fue la primera película mexicana hablada en una lengua indígena de ficción. Y posteriormente hice una purépecha sobre el momento de la conquista, llamada Erendira Iquikunari, que traducido al español es Erendira la que no se deja, Erendira la rebelde. Ok. Y después tuve un cáncer disque terminal a finales del siglo pasado, y de la experiencia surge otra película que se llama La ira o el Seol, que es una película positiva sobre la enfermedad, dirigida pues diría yo, a mis colegas que han pasado por lo mismo, ¿no? Que nos dicen que tenemos 3 meses de vida y 20 años después seguimos aquí, ¿verdad? Afortunadamente. Pero a ver, Juan, platícanos un poquito más, vayámonos un poco más atrás, ¿no? Tú eres un hombre muy culto. ¿Qué fue para ti haber llegado en 1968 a la entonces Checoslovaquia? Era una etapa muy complicada. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar en ese momento a Checoslovaquia? Bueno, lo que pasó es que en México estaba dando todo el movimiento del 68. Yo vivía cerca del Politécnico, que está en el casco de la hacienda de Santo Tomás. El día que salgo para tomar el avión había una balacera ahí. Estaban tomando por las armas al Instituto Politécnico Nacional. Es demasiado absurdo, pero en fin. Tomo el avión, llego a Praga, me mandan a un hotel estudiantil cerca del castillo y escucho toda la noche a los tanques soviéticos salir del país, salir de la ciudad, a esconderse en los pueblitos, ¿no? No es que hayan abandonado el país, simplemente se escondieron porque se veía muy feo. Entonces yo venía con una ilusión, porque en ese momento la crítica francesa decía que la escuela de cine de Praga era la mejor del mundo. Y yo tenía mis ídolos, cineastas checos, iba a tener clases con uno de ellos, pero lo corrieron, en fin, todo cambió radicalmente, ¿no? Entonces, ¿Quién era ese profesor? Era, ¿cómo se llaman? Zaskaluji,
Ay, no recuerdo Bueno, el nombre. ya vendrá, ya vendrá en otro La tercera momento. edad y la memoria no se llevan No, muy no, bien. no, sí se llevan bien. De repente regresa, ¿no? Bueno, Pero entonces fue un impacto muy fuerte en ese momento ver los tanques, lo que pasó en la primavera de Praga. sí, aunque siento que la primavera de Praga fue mucho menos cruel que lo que pasó en México. La matanza de Tlatelolco no tiene un parangón aquí, ¿no? Ah, claro. Aquí realmente hubo muy pocos muertos y en fin, fue una situación distinta, yo creo, ¿no? Y bueno, claro, yo venía fascinado por la llamada nueva ola checa, de Viera Hitilova, Miloš Forman, por mencionar algunos. Y bueno, intento entrar a la escuela de cine y me rechazan. Entonces decidí estudiar, para no perder la beca, cambiarme de carrera, entré a la Facultad de Filosofía a estudiar estética e historia del cine. Y al año siguiente ya me admitieron a la escuela de cine y estuve ahí pues toda la carrera hasta terminar la maestría. No, bueno, fueron varios años, ¿no? Que estuviste Varios aquí, años. es como 7, me imagino. Sí, llegué de los 19 años. Y bueno, ¿y cuáles eran los retos que enfrentaba un joven mexicano? ¿Cuáles fueron cuáles fueron tus retos en ese momento? El primer reto fue, por supuesto, el idioma. Nos mandaban a estudiar el idioma a un pueblito, ni siquiera era pueblito, era un castillo en la mitad de la nada. Se llama Zahradki, Jardincitos, a 80 kilómetros al norte de Praga, donde el invierno era muy duro. 2 metros de nieve. Abrían la puerta del castillo y hay 2 metros de nieve y con la pala. Era más fácil salir por arriba que abrir las puertas y salir caminando, me imagino. Y los únicos centros culturales que había estaban los dos a 2 kilómetros de distancia. Uno era la estación de trenes, donde había pues una hostería, ¿no? Para beber cerveza. Y el otro era otros 2 kilómetros en la carretera de un pequeño hotel donde vendían vino. Esos eran nuestros centros culturales. No, pues. Y el pueblito que estaba como a unos 6 o 7 kilómetros de distancia. Entonces realmente estábamos aislados. Y era un castillo en el cual compartíamos, la mitad de la población era vietnamita, porque había guerra en Vietnam y mandaban a mucha gente becada, muchos jóvenes becados. Sí, aquí hay una gran población vietnamita, ¿no? Todas las tiendas que son donde uno puede comprar fruta, verduras, prácticamente las manejan los vietnamitas y hay una población, además son muy aceptados y muy queridos por los checos. Sí, bueno, desde esa época, aunque... ¿Y aprendiste vietnamita? Me dieron el libro para aprender checo, era checo para vietnamitas. Ok. Lo cual, por ahí alguien tenía la joya que era el checo para gente de habla hispana, ¿no? Pero nada más era un solo libro en todo este castillo, ¿no? Además los tenían como una especie de régimen militar. Había un vietnamita viejo que cobraba las becas de todos, a todos les compraba la ropa, la comida, todos se vestían igualitos, y no sabemos realmente mucho de su vida, ¿no? Una vez un muchacho se desmayó y cuando lo reanimaron, en el bolsillo tenía una carta donde le informaban que toda su familia había sido pues asesinada por los norteamericanos, ¿no? Entonces había dramas, pero no nos enterábamos. Y otra parte del castillo estaba habitada por sudaneses. Entonces tú eras el único latino. No, habíamos varios. Había otra mexicana, Marta Luna, una muchacha colombiana, había algunos bolivianos, había 2 europeos, había unos chipriotas, había una griega, una holandesa. Entonces sí, era muy internacional. Lo curioso es que realmente nadie aprendió checo, todos hablábamos en inglés, excepto los vietnamitas, claro, ¿no? Tiene una buena amiga vietnamita, Ngada An, que ella sí se escapaba del régimen militar, porque era artista, venía a estudiar teatro de títeres. Ay, claro. Ella trabajaba con estos títeres del agua, que son típicamente vietnamitas. También aprender eso. Entonces ella sí se atrevía a hablar con nosotros, no se vestía en uniforme, me enseñó a hacer arroz. Yo hago arroz a la vietnamita. Qué rico. Perfecto. Y con los sudaneses, pues aprendí un poquito de árabe.
fue una Una etapa. buena experiencia. Yo venía de 19 años, digo, pues cuando estás abierto al mundo, ¿no? Claro. Y platícame una cosa, Juan, ¿qué te inspira en tu trabajo? Que me inspira en mi trabajo. ¿Cuáles son los intereses, los temas que te atraen? ¿Cómo lo reflejas en tus películas? Hay algo que aprendí de mis padres. Mis padres eran artistas sociales. Que el arte es para servir a la gente, no para hacerse uno famoso, ni para exhibir en museos, ni nada por el estilo, sino cosas que sirvan para enriquecer la vida de la gente, que les permita rescatar su dignidad, ¿no? Entonces una cosa que me interesó mucho fue a partir de un comentario de un profesor de la escuela de cine que decía que la dramaturgia europea surge del mito griego. Y dije, ¿qué pasa en México? Aquí estoy en un país en ese momento de 14 millones de habitantes, menos que la Ciudad de México. Claro. Y tienen gran amor por su lengua, por su literatura, por su arte, por su música, grandes artistas, digamos, Kafka, aunque escribió en alemán, pues él era checo, ¿no? Smetana, Dvořák, yo qué sé. Y en México como que estamos mirando siempre hacia Europa o hacia Estados Unidos y como que despreciamos nuestra propia cultura, y es una cultura riquísima. Milenaria y riquísima, sí, y diversa. Tenemos, creo que todavía 58 etnias indígenas, con sus lenguas, su cultura. Es una riqueza impresionante, ¿no? Y entonces ahí me entra este gusanito de tratar de hacer un cine basado, así como la dramaturgia europea se basa en el mito griego, pues hacer una dramaturgia cinematográfica mexicana basada en el mito mexicano. Y eso pues es un proyecto que sigo hasta hoy en día, ¿no? Y otra cosa que hice fue comenzar a trabajar como profesor, porque pienso que el mayor enemigo del poder es la educación, que al poder le conviene gente ignorante. La prueba de eso son Facebook y TikTok y todas estas cosas que realmente embrutecen a la gente, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que ayudar a los jóvenes a prepararse lo mejor posible para que afronten la complicación de este mundo contemporáneo, ¿no? Y sobre todo desarrollar en ellos una conciencia crítica. Yo creo que sigue siendo muy importante, ¿no? Que los jóvenes no nada más adopten las modas, sino que tengan un pensamiento libre, que sean críticos, que se formen ideas, ¿no? Que las puedan comparar. Y creo que, bueno, la enseñanza, como tú dices, la educación es muy importante. Sé que sigues dando clases en México. Platícanos en dónde das clases. Pues doy clases en las dos escuelas federales de cine, ¿no? Una, la de la Universidad Nacional, que es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Ahí estoy dando clases desde el año 1976. Y doy clases también en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que depende de la Secretaría de Cultura. Y una cosa que hago mucho es fomentar lo que se llama la revisión del pensamiento acrítico. O sea, de niños nos enseñan muchas cosas que nos creemos y después las manejamos como si fueran verdad. Claro. Pero hay un momento en la vida en que tenemos que cuestionarlas, ¿no? Porque de otra manera siempre se reproducen los mismos esquemas culturales, ¿no? Pero si se puede hacer una revisión crítica y una adaptación a la realidad contemporánea, puede haber un cierto progreso, ¿no? Y yo creo que es muy importante en todos los rubros, pero especialmente en las artes, porque aunque en muchos lados a las artes se les desprecia, se les ve como un lujo, y yo lo que aprendí de mis padres es que es una forma de relacionarte con la realidad, con el mundo, que sobre todo se dirige a la parte emocional, ¿no? Y sí, a través de la historia de la humanidad ha variado mucho el pensamiento, ¿no? Un pensamiento mágico, un pensamiento racional, etc. Pero lo que no ha variado son las emociones. Claro. Entonces, y creo que es lo que menos nos enseñan a manejar a todos, ¿no? Exactamente. Y de ahí, pues hay muchos problemas, no vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero me gustaría, Juan, que nos platiques un poquito más de tu película La Ira o El Seol de 2017. Tú has comentado que tuviste cáncer. Platícanos un poco más, porque creo que esa película tiene un mensaje muy claro, muy directo y que justamente se relaciona con las emociones. Cuando
Salí del cáncer, que supuestamente iba a vivir solamente 3 meses. Me di cuenta que todas las películas que había sobre el tema eran bastante negativas. En todas se morían, era una enseñanza, había un niño con cáncer que era un ángel del Señor, que venga, tontería y media. Y dije, pues es que son falsas, ¿sí? Porque realmente el cáncer no es una enfermedad mortal, es muy dura, sí, pero no es mortal. Entonces había una amiga que me arrastraba para todos lados con gente que tenía cáncer para que les contara mi experiencia. Algunos sí querían escucharme, otros no querían escucharme. Yo creo que me llevó con Miguel Ángel Granados Chapa, que era director de Radio Educación, y el hombre me escuchó entre su oficina y el estacionamiento. O sea, realmente no le interesaba, ¿no? Y había gente que sí querían oír y compartir la experiencia, y mucha de esa gente pues salió adelante, ¿no? Entonces un día ya me cansé de que me estuviera arrastrando para todos lados y dije, pues voy a hacer una película al respecto, ¿no? Todo gracias a mi oncólogo, el doctor Rafael Hurtado, que había creado una institución para dotar de un medicamento carísimo a gente sin recursos económicos para convertir la leucemia en una enfermedad crónica. Ahí me cuenta algo muy, muy interesante, ¿no? Hay curas, pero son carísimas. O sea, están en manos nada más de una burguesía y la gente que no tiene recursos, pues que se muera, ¿verdad? Lo cual se me hace muy injusto. Entonces, el trabajo social de este doctor a mí me impresionó. Tuve mucha suerte de llegar con él, ¿no? Era el consultorio feliz. Ahí no había gente, no había mortalidad casi. Qué bueno. ¿Sí? Todos qué bonita historia y sobre todo tu compromiso, ¿no? De querer seguir viviendo, de no rendirte como se rinde mucha gente ante la enfermedad. Sí, porque también las farmacéuticas promocionan que es mortal. Claro. Y que ellos tienen la panacea y la panacea la venden carísima. Es un gran negocio esta cuestión de las farmacéuticas. Y no solamente en el cáncer, en muchísimas enfermedades. Bueno, entonces decidí hacer esta película. El doctor Hurtado me dio acceso a muchos de sus pacientes de pocos recursos económicos, amigos de la clase media, amigos ya con dinero. ¿Qué tenemos todos en común? Que nos habíamos dicho te vas a morir. Y aquí seguíamos 10, 20 años después, ¿no? Entonces, es una película positiva sobre el tema, que dice no solamente no te vas a morir, sino también si hay una parte fisiológica de la enfermedad, pero también una parte emocional. Y si uno trabaja con la parte emocional, tiene mayores posibilidades de salir del problema. De hecho, muchos de los entrevistados decían, el cáncer es un maestro, nos ayudó a corregir nuestra vida. Y eso es lo que coinciden todos, ¿no? Te ves muy saludable. Bueno, me imagino que tuviste que cambiar tus hábitos. Sí, bueno, parte no solamente la quimioterapia, sino hice algunas cuestiones de carácter alternativo. Dejé de consumir las tan fomentadas toxinas. Sí, se habla mucho en contra del fentanilo, pero no se habla nada en contra del alcohol, que es peor. Hay mucha más mortalidad y enfermedad a causa del alcohol, del tabaquismo, porque nos atacan, son grandes negocios, ¿verdad? Claro. Pero deberían también de deshacerse de esas cosas. Bueno, dejé eso, empecé a comer de una manera sana, dejé de comer muchos de estos productos industrializados que están llenos de azúcar y de venenos prácticamente, pero se promocionan y se venden como si fuera importante. Siempre he hecho ejercicio, empecé a hacer más ejercicio, tratar de me salí de la Ciudad de México porque con la quimioterapia se me inflamaron todas las mucosas, no podía yo respirar en la ciudad. Entonces unos amigos me rentaron muy barata una casita que tenía arriba en las montañas por Coajimalpa, por el desierto de los Leones, donde podía respirar aire puro diario, bajaba a trabajar, regresaba prácticamente al bosque, ¿no? Entonces todo eso me ayudó a tener una etapa muy sana de mi vida, ¿no? Y yo creo que lo más importante fue para haber entendido que uno requiere paz interior. O sea, cuando uno está enfermo y te dicen que te vas a morir, lo que están haciendo es cultivar el miedo. Y el miedo lo que te hace te dispara hormonas
sobre todo adrenalina, que son para una situación de defensa o ataque. Entonces cancela una serie de sistemas, entre ellos el sistema inmunológico. Si uno tiene miedo, se cancela el sistema inmunológico, entonces la enfermedad avanza. Si uno está tranquilo, el sistema inmunológico funciona y los anticuerpos devoran en las células cancerosas. Entonces estás colaborando con la medicina, ¿no? No está todo nada más en manos de la quimioterapia. Entonces entendí que el primer responsable de la salud no es el médico, sí, no, es uno mismo, y uno tiene que hacer todo lo posible para sanar, ¿no? Y eso también lo aprendí de que la enfermedad en sí no es mala, porque la enfermedad es un sistema de defensa del cuerpo. Sería rarísimo que no nos enfermáramos, ¿no? O sea, con el doctor dice, doctor, estoy mal porque... No, doctor, estoy bien porque estoy enfermo. O sea, funciona el sistema inmunológico, ¿no? De manera ¿sí? distinta, claro. Y nos adaptamos a toda esta serie de patógenos y podemos así sobrevivir, ¿no? Entonces eso fue pues, la base del trabajo de la película. Pero también en la película quería yo expresar toda esta parte de vida interior, de trabajo hacia la tranquilidad, una serie de trabajo con la imaginación, y eso no se puede hacer en un documental, porque claro, o lo platicas, pero al platicarlo es incompleto. Entonces decidí agregar unas historias llamada ficción, en la cual hay dos personajes, uno es una mujer, uno es un hombre, que tienen problemas sociales, ¿no? Él es un reportero de cultura que mandan a hacer nota roja, a ver muertos y eso, y la otra es una muchacha que mantiene a su mamá trabajando como de afanadora, y con una madre con Alzheimer. Yo tengo un amigo que tiene una mamá con Alzheimer, es muy pesado. Claro. Y como al final ambos se reconcilian de alguna manera consigo mismos, ¿no? Y una, digamos, cuarta historia que eran todas mis imaginaciones, ¿sí? Que es como un viaje a través del inconsciente un poco, ¿no? Encontrar la raíz de tu amor propio, finalmente es eso, ¿no? Entonces armé esta película con este material. Estén pendientes, síganos en nuestros canales de Facebook y en todas nuestras redes sociales, porque vamos a presentar las películas de Juan aquí en República Checa, en el Club Atlas, lo más seguro. Ojalá. Haremos las gestiones con ellos para presentarlas, pero bueno, vamos a tus otras dos películas que también me interesa mucho porque las grabaste en lenguas indígenas. Platícanos un poquito más del retorno a Aztlán y Erendira. En Necuepalistle y Aztlán, en Náhuatl. Pues fue el primer ensayo de hacer un cine basado en raíces mitológicas mexicanas, ¿sí? Digo, ¿cuál mitología? Hay un montón, ¿sí? Bueno, tenemos mayas, tenemos purépechas, tenemos, yo qué sé, rarámuris, tenemos un montón, ¿no? Pero como yo soy de la Ciudad de México, dije, bueno, mexicas, además son bien conocidos, los feroces aztecas, ¿no? Entonces me puse a trabajar con arqueólogos e historiadores que me enseñaron ese universo, ese cosmos, ¿no? Pero pues decía, el mundo azteca, decía, no, ¿cuál mundo? Mundo es una palabra latina, el mundus, una esfera. Claro. Para los antiguos mexicanos no era un mundus, era más como un edificio con 13 pisos para arriba y 9 para abajo. Y así empecé a entender, no era ningún imperio, no, ni era un emperador, ¿no? El Tlatoani es el que habla, el que tiene la voz, es como el portavoz del pueblo, ¿no? Y en fin, empecé a entender lo que era no la versión europeizada de ese cosmos, sino, aunque cosmos es una palabra griega también, ¿verdad? Pero en fin, sino lo que era para ellos, ¿no? Entonces, pues leí muchos textos de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos. Entonces dijeron, ¿estás listo para pasar a las fuentes? Entonces empecé a leer los códices del siglo XVI, el códice florentino, bueno, varios textos, y encontré dos historias que me gustaron. Una era cuando el señor Moctezuma I manda a sus brujos y hechiceros, según decía, realmente eran sus sacerdotes, de regreso a Aztlán. Es algo así como si el presidente manda a la curia
de regreso al jardín del Edén, ¿no? Básicamente, ¿no? Para ver qué mensaje le dan los dioses. Claro. Esa era una de las historias. Y la otra historia era una gran sequía. Y las junté, las dos. Y me basé en un mito que es la leyenda de los soles, que habla del ciclo de las distintas eras, ¿no? La era del fuego, la era del agua, la era del aire, la era de la tierra y ahora actualmente la era del movimiento. Estructuré la película de esa manera, ¿no? Basada en el mito, ¿no? Terminada la película, yo la había filmado en español porque los actores se rehusaban a aprender el náhuatl. Además era una complicación, ¿no? ¿Qué náhuatl? O sea, claro, muchísimas formas de náhuatl en el país. Entonces el único náhuatl del cual podía partir el náhuatl clásico del siglo XVI, que nadie lo habla realmente. Se hablan derivados. Entonces veo la película al final en español, dije, esta película puede estar en cualquier idioma, en chino, pero no puede estar en español. Entonces tuve mucha suerte porque el hijo de la directora de la primaria de mi hija estaba estudiando en la UNAM historia y conocí el náhuatl clásico, entonces él hizo la traducción. Después encontré un grupo de actores que lo habían aprendido a pronunciar y me ayudaron a hacer el doblaje y ya la película salió en náhuatl, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa. Segundo día del doblaje, la Asociación Nacional de Actores me para la producción. Dice, según el contrato colectivo de trabajo, hacer una película en una lengua distinta al español es una lengua extranjera, por lo tanto tienes que pagarnos en dólares. No. Entonces no, fui a ver. No creo que los aztecas ganaran en dólares. Pues fue a ver al director de la ANDA, o al secretario, no sé si era presidente o qué era, muy enojado me aventó un periódico con una noticia que decía, la ANDA considera al náhuatl lengua extranjera. Ay, y me dijo, paga lo que quieras. Y ya no tuvimos mayor problema con eso, ¿no? La película tuvo una gran resonancia. Además es un reconocimiento a los pueblos originarios de México, ¿no? Que creo que no siempre están en las tramas de las películas y bueno, me encanta que haya ese reconocimiento hacia ellos. Y no solamente pueblos originarios, porque todos tenemos esa parte. Claro. Somos mestizos. Entonces tenemos también esa raíz, pues siempre estamos, no que eres indígena y se ofende uno, no que eres un malinchista y se ofende uno. Somos las dos cosas. Claro, porque además finalmente el ADN, ¿no? Lo hemos visto, es una mezcla. Ahora que está de moda eso de buscar tu ADN. Y eso. Tus parientes y tu ADN, ¿no? De alguna manera. Somos todo. Claro. Entonces, es como reintegrar una parte de nuestra cultura que ha sido, pues desde la colonia, olvidada, minimizada, excluida. Y realmente, gente que me dice, gracias por poner gente morena en la pantalla. Mi cuñada es alemana, decía, en la televisión mexicana hay más gente rubia que en la televisión alemana. ¿Cómo puede ser, no? En fin, mucha gente me ha Pero fue un éxito, o sea, por lo que me has platicado, la película fue un éxito, también la vamos a presentar por acá. Muy amablemente Juan nos regaló ejemplares de su película y la autorización para poderlas presentar. Ahora platícanos desde el punto de vista, obviamente yo como mujer, el tema feminista, México tiene una política exterior feminista también, platícanos un poquito de Heréndira. Heréndira Iquikunari, Heréndira la que no se deja. Estaba yo filmando un documental sobre Juan O'Gorman, el pintor y arquitecto mexicano. Aquí hay una pintura de Juan O'Gorman, ¿sí? De Benito Juárez, que tiene la Galería Nacional. Ay, qué bonito, el Juanito O'Gorman. Entonces fui a Pátzcuaro, donde está en la biblioteca Gertrudis Bocanegra, que era una iglesia, pero ahora es una biblioteca, y hay tremendo mural de la historia de Michoacán. En el centro veo a una mujer indígena montando un caballo blanco enfrentándose a los conquistadores españoles. Y digo, wow, esto es material para una película. La Juana de Arco mexicana, ahí está. Entonces, pues de nuevo me puse a estudiar, a buscar y asesorar, y finalmente tomé la decisión de que la cultura purépecha es una cultura viva. La mexica ya no, ¿sí? Aunque hay restos en varias zonas de la Ciudad de México, en Milpalta sobre todo se habla náhuatl,
pero como cultura no sobrevivió, ¿no? Fue aplastada Claro. totalmente. Pero los purépechas, como hicieron este convenio con los españoles, de alguna u otra manera mantuvieron muchos elementos de su cultura. De hecho, recuerdo al visitar un pueblo que estaba un relajo ahí, y le pregunté a la persona con la que iba, ¿qué está pasando? Dijo, es que van a ir a pedir perdón, porque el novio se robó a la novia, vivieron juntos y ahora tienen que ir a pedir perdón al padre de la novia y él lo puede perdonar o no. Lo que me estaba contando es la relación de Michoacán, libro escrito en el siglo XVI, es una costumbre antiquísima. Claro. Y esto está totalmente viva. Entonces yo decidí, bueno, ¿quiénes mejores que pueden interpretar esta película que los mismos purépechas? Entonces logré hablar con el gobernador de Michoacán, el cual me apoyó, me mandó con esa Secretaría de Asuntos Indígenas, me apoyaron muchísimo, me acompañaron las comunidades, pude elegir no actores, o sea, purépechas que iban a participar en la película, hablada en su lengua. Fue una experiencia muy bella, ¿no? Y el personaje de Heréndira, pues, me pareció fascinante. Realmente no está en las fuentes históricas del siglo XVI, sino está en la leyenda. Está recopilada en una leyenda de la tradición oral. Yo no sé si existió o no existió, pero está maravilloso personaje. Entonces la leyenda termina con que Heréndira se daba baños de luna para blanquear su piel porque se había enamorado de un sacerdote español. Eso lo corté, eso no lo quiero. Me pareció este rollo colonialista. Claro, claro. Me gustaba la Heréndira luchadora, que hace lo que ningún hombre, ningún gran guerrero se atrevía a hacer, que era robar un caballo, aprender a montarlo, salir a la guerra. Digo, porque eran culturas bastante machistas, ¿no? Sí, la mujer se dedicaba a cocinar, a tener hijos, a hacer ropita, a cuidar el hogar, y el hombre salía a luchar, no sé qué. Y de repente, entonces yo decía, entre los oprimidos, la más oprimida. Y este camino para convertirse en cierta manera en una heroína me parecía fantástico, ¿no? No, creo que es una gran historia también. Y además, casi todas las historias del cine mexicano eran masculinas. Por supuesto. Sí, había pocas historias sobre mujeres, y sobre mujeres así de fuertes, poquísimas, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy interesante. O sea, en esa época no estaba el feminismo, no era Sí, claro. como hoy, ¿verdad? Mi madre era feminista, ¿sí? Hacía un arte en el cual muchas de los protagonistas de sus culturas y grados eran mujeres, tanto afroamericanas como mexicanas, gente de bajos recursos, y buscaba mucho esta belleza, esta dignidad, este valor humano, ¿no? Y eso lo aprendí. Entonces, nosotros ayer tuvimos un foro en la tarde para hacerle un homenaje a Rosario Castellanos, sí. ¿no? Que también yo creo que en la época fue alguien muy adelantada para su tiempo. Efectivamente no se hablaba o se usaba el lenguaje de feminismo en ese momento, pero creo que, como tú dices, son grandes ejemplos de mujeres de que sobrepasan y sobre todo tan adelantadas a su época. Sí, no, incluso había una escritora española que tenía que firmar como hombre para que le publicaran, ¿no? Bueno, creo que las hermanas Bronte también, no sé. Hay varios casos así en la historia. Sí. Finalmente, Juan, te agradecemos, bueno, antes que nada tu tiempo. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes mexicanos que están apasionados por el cine? Pues que lo hagan. Hoy en día es mucho más fácil tener acceso, pues se puede hacer video hasta con un celular, ¿no? Es importante sí aprender todos los elementos, porque por ejemplo me parece muy fácil, agarro el celular y grabo algo y es la gran película. No, hay que aprender dramaturgia, hay que aprender a trabajar con actores, hay que aprender, o sea, ese documental, investigación antropológica, en fin, que sí se estudie, pero tiene las herramientas para ejercitarlo, ¿no? En mi época no las teníamos. No, claro. Una camarita Super 8 costaba una fortuna, y luego el material, y revélalo, y era una copia única, y se rayaba todo en el proyector y se rompía y ya se acabó la película, ¿no? Pero hoy en día es mucho también más ahí sencillo. el avance de la tecnología, cómo ha influido, ¿no?
Sí, pues que hagan cine. Que hagan cine, que no lo dejen, que se inspiren, que digo, Juan puede ser una gran inspiración. Y bueno, los estaremos invitando a que nos acompañen a ver sus películas. Pues muchas gracias, Juan, buenas tardes, y te agradecemos tu tiempo y tu visita y tu regalo a la embajada. No, muchísimas gracias a ustedes, que llevan en alto el nombre de México. No, gracias. Gobierno de México.